Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Un episodio fugaz. Soy Borja Girón, consultor de marketing digital desde borjagirón.com. Te aconsejo que escuches mis otros podcasts. Busca Borja Girón, tienes un montón de podcasts sobre marketing digital, emprendimiento, negocios online. Así que busca mi nombre desde donde me estés escuchando ahora mismo y encontrarás el resto de mis podcasts. Hoy quiero comentarte un tema interesante, sobre todo porque tienes que tener mucho cuidado con las temporadas de tu podcast o tus podcasts, si tienes varios. Y es básicamente el hecho de que tienes que poner el número de la temporada y el episodio de cada una de estas temporadas. En mi caso, yo voy poniendo las temporadas, pero los episodios no van acorde a cada temporada, no empiezan de nuevo por el 1, por ejemplo, temporada 1, episodio 1, episodio 2, episodio 3, temporada 2, episodio 1, episodio... Yo en mi caso, la numeración siempre va subiendo, de forma que además lo añado en el título. Pero algo que tienes que tener muy en cuenta es esto, añadirlo, básicamente, añadir la temporada y el número de episodio, como lo quieras nombrar luego tú, a los datos de cada episodio de podcast. ¿Por qué? Porque en muchas aplicaciones o herramientas para escuchar podcast no hay problema, pero por ejemplo en Apple Podcast sí. En Apple Podcast, si no los numeras bien o si has numerado algunos mal, vas a ver que te aparecen el número de la temporada arriba y a lo mejor te sale una temporada con un número de 300 o con un número raro, o directamente Apple muestra solo la última temporada, y como la última ha sido un error, pues te va a mostrar, o a la gente que entra para descubrir tu podcast va a pensar que pues no publicas desde hace mucho tiempo. Así que, punto 1, entra en Apple Podcast, busca un iPhone o un iPad si todavía no lo tienes. Punto 2, busca tu podcast desde la aplicación de Apple Podcast, búscalo y revisa que se esté mostrando acorde a la numeración de podcast y a la numeración de tus temporadas. Si no has puesto nada o si esto te suena chino, desde el hosting desde el que estés subiendo tus episodios debería haber un apartado que a lo mejor está un poco escondido, búscalo, de más información o ajustes avanzados, en donde debes o deberías poder añadir el número de la temporada y el número del episodio. Así que muy importante esto, sobre todo para no perder nuevos oyentes o incluso para no perder los oyentes que a lo mejor ya tenías, y si has estado a lo mejor un tiempo sin publicar, pues luego no van a ver o van a pensar que ya no estás publicando. Así que esto es muy importante, porque he visto varios podcasts en los que al entrar en Apple Podcast tenían mal esta numeración y aparentaba que no estaban publicando cuando no era así. Así que muy importante el revisar los datos que estás metiendo de tus temporadas. Y ya para terminar, comentarte, yo he estado utilizando iVoox desde hace bastante tiempo, pero hace ya un tiempo dejé de utilizarlo porque se me reiniciaba el iPhone, supongo que a lo mejor instalándolo, desinstalar, es que ahora en el iPhone llaman a una opción eliminar y otra desinstalar. Bueno, el caso es que a veces al hacer clic en un episodio, si me iba creando una lista y de repente digo, venga, voy a escuchar ahora, al hacer clic se me borraba toda la lista de episodios que había ido añadiendo para escuchar posteriormente. Creo, en principio, que estaban trabajando en un sistema nuevo para solucionar esto, y creo que es así. Pero bueno, en mi caso yo me mudé a Apple Podcast, aunque seguramente acabe volviendo a iVoox, porque Apple Podcast también tiene problemas a veces. Bueno, a veces no, siempre. Ahora mismo, por ejemplo, en mi iPhone SE, entro en Apple Podcast, dejo de escuchar un episodio, vuelvo otro día o a las horas o al tiempo que sea, y me vuelve al episodio al principio del episodio que estaba escuchando hace 1 o 2 episodios, y luego tengo que arrastrarlo. De hecho, para pasar al siguiente episodio, yo no sé si soy yo solo, pero tengo que arrastrar hasta el último minuto esa línea temporal, y luego ya sí empieza el episodio por el que me había quedado. No sé si es un problema que me pasa solo a mí o le pasa a más gente. Bueno, el caso es que, así que, bueno, seguiré probando. A lo mejor vuelvo a iVoox para probar, porque supuestamente en Android lanzaron una nueva versión con un diseño bastante interesante hace ya tiempo, pero en iPhone llevan 1 año y pico que no cambian el diseño. No sé. Y bueno, por último, en Apple Podcast sí que hay algunos podcasts que están, por ejemplo, Comedy Central está solo en iVoox. Si lo buscas en Apple Podcast no va a estar. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues buscas el RSS
desde la plataforma en la que esté originalmente, en este caso en iVoox, copias la URL, lo añades a la lista de podcast que se puede añadir a través de un enlace o de una URL, en este caso de la RSS o el feed, que se llama así a estos enlaces, básicamente estas URLs. Y a partir de ahí ya sí que empiezan a salir esos episodios. No obstante, no salen los episodios completos, sale una versión de los 5 o 10 primeros minutos, y para escucharlo entero sí que hay que ir a iVoox. Es una interesante estrategia, y de hecho cada vez más plataformas de podcasting están lanzando sus propios podcasts para sus plataformas exclusivamente, y con este sistema puedes escuchar en otras plataformas los primeros minutos, pero los siguientes ya no puedes escucharlos, y te dicen, bueno, si quieres continuar y si te ha gustado esto que has escuchado hasta el momento, deberás descargarte la aplicación nuestra y continuar, porque son exclusivos. Me resulta muy interesante, y sobre todo esta tecnología que al menos te dejan escuchar una parte, disfrutas de ello y no te dicen, no, esto no está disponible, entonces se pierde, ¿no? Es una estrategia de marketing interesante. Espero que te haya ayudado este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar todos mis podcasts: SEO para Google, Triunfa con tu blog, Marketing Digital para podcast, y los últimos días, y el último episodio, o bueno, el que tengo junto a José Miguel García, de Mastermind Emprendedores Digitales. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, y nos escuchamos en el próximo, en el que quiero hablarte de... bueno, a ver... Overdub. Creo que podría hablar sobre ello un poco también, o sobre cómo grabar entrevistas. Creo que voy a hacer, no sé, bueno, si quieres escribirme, comentarme que hable sobre algún tema, coméntamelo. Incluso en monetización, que también estaba de moda. El otro día estuve en una charla en Clubhouse con Sune, así que también síguenos en Clubhouse, tanto a Sune como a mí, si te interesa esto. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por compartir y por valoraciones de 5 estrellas y todo esto. Hasta pronto.